debate sobre el interés de la comunidad internacional. No es la comunidad internacional una estructura amorfa y obsoleta, una entelequia vacía de contenido, no. Hoy día la comunidad internacional se basa en valores y principios. Se basa en los valores y principios de la justicia social internacional, del bien común internacional, pero en el desenvolvimiento de las pasiones humanas y en el desarrollo de los principios internacionales de la democracia, esa justicia social internacional, ese bien común internacional, hoy día se subsume en una categoría superior y divina, que se proyecta más allá de las entelequias y los cartabones reduccionistas intelectualoides, y es precisamente la proyección misma de los derechos humanos dentro del contexto de su propia universalidad y progresividad. Eso no lo pueden llegar a entender ustedes. Aquí se habla que los intereses de la comunidad internacional se circunscriben al aspecto material y comercial de lo que puede ser el G7. Pero resulta que el G7 hoy día significa el 66% de la riqueza mundial y el 49% del Producto Interno Bruto del mundo. Si tanto ustedes estigmatizan el G7 y yo no tengo ningún interés ideológico allí, ¿por qué este gobierno tiene que buscar apoyo en los países del G7 para tratar de solucionar sus propios problemas económicos? Sean coherentes en sus propios planteamientos. Aquí ustedes nos han querido acusar de traición a la patria y yo anoté aquí una fecha para mí histórica, una fecha que precisamente remonta a la historia nuestra. El 12 de enero de 1824, a la puerta de la batalla de Junín en Lima, el libertador, el padre de América, consideró traidores a la patria a los ladrones del erario público, a los corruptos, considerados como traidores a la patria. Vamos entonces a analizar quiénes van a ser esos traidores a la patria que vapulearon cerca de 300.000 millones de dólares que se encuentran en la banca de la Europa Central, de Asia y de África, mientras que el pueblo nuestro, pobre y oprimido, hoy día no tiene comida para comprar, o dinero para comprar comida, o medicina para satisfacer sus necesidades de su propio núcleo familiar. Estamos hablando de una comunidad internacional que se basa en principios extraordinarios como son los derechos humanos. ¿Y de qué se trata entonces toda esta situación? Injerencia interna, cuando el artículo 23 de la Constitución dice que cuando el país, como en el caso de Venezuela, firma un tratado y una convención, se convierte eso en orden público interno. Y en el caso de Venezuela, cuando firmó la Carta Fundacional de la OEA, porque si bien es cierto que ustedes denunciaron la Convención Americana para retirarse de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no tuvieron la voluntad para retirarse de la OEA en ese momento y denunciar su Carta Fundacional. Y ustedes se hacen entonces partícipes de los principios de esa Carta Fundacional. Y cuando estamos hablando de la Carta Democrática Interamericana, no estamos hablando de una herramienta intervencionista ni injerencista, sino que estamos hablando de un documento establecido para evitar que un gobernante se convierta en déspota. Y eso viene de la doctrina del mismo derecho internacional americano, de nuestras mismas tradiciones principistas. A ustedes les molesta y les molestará en este momento que le hablemos de Rómulo Betancourt. Pero la doctrina Betancourt viene de allí, del pensamiento anfictiónico de Bolívar, cuando en este caso del siglo XX, un gobierno se legitimaba precisamente cuando sus procederes estaban contrariando los principios básicos de la democracia. Eso es lo que hoy día está planteado una vez más. Ustedes ni siquiera se han leído ese documento, porque ustedes, como Pinocho, que repiten las cosas sin darse cuenta, no han leído realmente esa Carta Democrática. Por primera vez se invoca el parágrafo del artículo 20 de la Carta Democrática, por primera vez, que lo puede invocar el secretario general de la OEA o un gobierno
Estado parte de la OEA. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando hay una situación que establece que hay una alteración del orden democrático que afecte gravemente el orden democrático o el orden constitucional. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales? Ese es el debate público que se va a dar en el Consejo Permanente. Y cuando el presidente Maduro hoy anuncia que va a demandar a la Junta Directiva de la Asamblea, es porque le tienen miedo al verbo vibrante de Henry Ramos en el Consejo Permanente cuando le toque hablar en su momento legítimo, porque lo puede hacer. Las cosas hay que decirlas con su nombre. Recientemente, la semana pasada, me tocó a mí hablar con el presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, el diputado Hugo Velázquez, y me acompañó, por cierto, la diputada Dinora Vargas, que está aquí, Figuera, que está aquí. ¿Y sabe qué nos dijo? Aquí Maduro no puede visitar Paraguay, porque nosotros le tenemos un procedimiento penal abierto, le tenemos una orden de aprehensión, porque él vino aquí a soliviantar a los militares en contra de la Cámara de Diputados cuando se estaba realizando el juicio político contra el Hugo. Entonces, ¿quién es más injerencista? Vamos a ser sinceros en nuestros planteamientos y en nuestros principios. Nosotros venimos aquí llenos de la pasión y de la gloria de nuestros propios principios y de nuestras propias raíces. Nosotros venimos de allá, de quienes lograron sacar del continente americano la bota invasora. Venimos de la gente que dio su vida en la lucha contra las dictaduras de este país. No le tenemos miedo a las amenazas que ustedes puedan dar y que puedan decir por la vía de los subterfugios que han utilizado a través del Tribunal Supremo de Justicia. Yo aquí anoté las recomendaciones que están haciendo en la OEA y vamos a ver dónde está el injerencismo. Primero, el referendo revocatorio debe realizarse en el 2016. Segundo, liberación inmediata de personas detenidas por razones políticas y el regreso de los exiliados. Tercero, llamamos al Ejecutivo y al Legislativo para que resuelvan conjuntamente de manera inmediata la situación de vulneración de los derechos básicos de la población. Cuarto, exhortamos al Ejecutivo y Legislativo a trabajar conjuntamente a fin de dar cumplimiento a las obligaciones del Estado y brindar estándares suficientes de seguridad a la población venezolana. Quinto, solicitamos una nueva integración del Tribunal Supremo de Justicia a través de un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Sexto, creación de mecanismos para precisamente luchar contra la corrupción mediante los pactos internacionales establecidos al respecto. Y por último, la integración de la Comisión de la Verdad con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. ¿Dónde, Carrizo, está ahí la intervención y el injerencismo? Si hablamos de principios, vamos a entender que hoy día uno no puede tener una posición marginal y revisionista, como que si los derechos humanos fueran una invención cualquiera de la persona. Son inherentes de la persona humana y lo vuelvo a repetir aquí. No es una concesión gratuita ni de este ni de ningún gobierno. Y quiero decirle a uno de los diputados que habló de que la OEA ha sido la agencia del imperialismo. No vengo aquí a defender ni ninguno de nosotros los errores que se hayan podido cometer, porque nosotros nos hemos formado en una generación de pensamiento progresista y revolucionario y sabemos entender realmente cuáles son las cosas. Pero hoy día la revolución se legitima en la medida en que los derechos humanos se respeten y se garanticen, y ustedes contradicen los principios básicos de esos conceptos. En estas oportunidades, de estas visitas y giras de trabajo que hemos hecho en América Latina, nosotros nos hemos reunido con diputados sandinistas, nos hemos reunido con diputados del Partido Socialista Chileno, nos hemos reunido con la izquierda, y llegan a esta coincidencia, y se los digo a ustedes que no han querido entender eso, que uno de los graves problemas de la izquierda en América Latina es que nunca tuvo un proyecto auténtico, sino que siempre tenían que buscar un Mesías. Y en este caso, hace unos años atrás fue Chávez. Y les decía yo a ellos, murió Chávez, ¿y qué pasó? ¿Qué quedó de todo eso? No quedó nada. Quedó la destrucción de un proyecto y quedó la destrucción de una utopía. Y me dieron la razón y me dijeron, eso que tienen ustedes allá
no es ninguna izquierda ni ninguna revolución. Es un proyecto autocrático que se utiliza y se esconde tras las bondades de la palabra para aplicarle la impiedad a su pueblo. Y yo les digo a ustedes aquí que ustedes se dan señalados con el dedo de la ignominia en las páginas de la historia por haber traicionado los principios básicos del socialismo democrático. Amigos y amigos de este pueblo que nos escuchan, hoy día estamos discutiendo los intereses de la comunidad internacional, que son los intereses de la civilización, que son los intereses de la lucha contra la barbarie, de la lucha del derecho que se constituye con leyes y con la separación básica de los principios y los valores, contra lo que ustedes se practican y creen que es la fuerza, la única que puede constituir la ley y el derecho. Están equivocados. Están a tiempo ustedes de entender el llamado y el clamor de nuestro pueblo. Todos los que estamos aquí no venimos impuestos a dedo, sino que nos ganamos nuestro voto casa por casa buscando los votos del país. Y tengan ustedes la plena seguridad que cualquier amenaza que le hagan a la directiva de la Asamblea es una amenaza contra nosotros. Y si a la cárcel tenemos que ir, pues busquen cualquier cárcel, porque también iremos allá, porque no vamos a dejar a nuestra directiva solo. Así puede que aquí, en este momento, cuando se discute un problema de principio, ustedes se van por los atajos del ideologismo, del cliché, de los libros aquellos viejos del marxismo y del leninismo que ya ni ustedes quieren. Y ustedes no se dan cuenta de algo que decía Lenin: los hechos son tazudos, los hechos son tosudos, los hechos están allí, y los gobiernos que no se han dado cuenta de esos hechos caen por la misma fuerza de los hechos. Aquí nosotros estamos luchando con la fuerza de la ley, de nuestros principios y de nuestros valores. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con la energía vital de que nuestra fuerza no proviene de imposiciones y reduccionismos ideológicos, sino que nuestra fuerza viene de esas raíces telúricas de un pueblo como el nuestro, que cree en el cambio y así lo decidió el 6 de diciembre pasado, y cualquiera que sea la circunstancia, lo volverá a hacer. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el cambio y dignidad sobre todo! Muchas gracias, diputado Dávila.